¿Quieres descubrir eso que buscas y no terminas de encontrar? ¿Quieres de verdad adquirir la sensación de plenitud y no solo durante un minuto? Mira este vídeo y te sorprenderás. ¿Cuántas veces escuchamos en amigos, hijos de amigos, a mucha gente expresiones del tipo "me aburro en misa" o "menudo rollo ir ahora a misa"? Cuando alguien dice eso, significa que va a misa y probablemente lo hace cada domingo. Sin embargo, se aburre, hace algo que le aburre y lo hace cada semana. Pero si le aburre, ¿por qué lo hace? Por obligación, es decir, porque su mujer se lo pide, o su marido, o sus hijos que este año hacen la primera comunión. Incluso por pensar que si no van, cometerán un pecado mortal. Y claro, eso es peligroso, no es bueno. Entonces terminan convirtiéndose en héroes de la fe. Cristianos abnegados que son capaces de hacer algo que les aburre, que no les gusta. Esta situación dura un tiempo más bien limitado y terminará como el 75% de los católicos por dejar de ir a misa cada domingo. Evidentemente, Dios no quiere que dejemos la misa del domingo, pero si vamos, Dios quiere que yo me aburra en misa. Dios quiere que el domingo hagamos algo aburrido. La pregunta más correcta y más de fondo sería: ¿Dios quiere hacernos héroes o santos? La diferencia no es pequeña y me parece esencial. Algunos pueden pensar que hoy hace falta ser héroe para vivir la fe cristiana. Sin embargo, te diré que hoy más que nunca lo que verdaderamente es necesario es ser un gran enamorado, es decir, ser santo. Ahí está la diferencia, en creernos de verdad estas palabras de San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Así, la clave que marca la diferencia en un cristiano es su fe en el amor que Dios nos tiene. Algo que le lleva a San Juan a escribir esta carta estupenda, ya mayor, y exclamar lleno como de asombro: mirad el amor que Dios nos tiene. Sí, mi vida la preside el amor de Dios por mí. Pero Señor, ¿qué has visto en mí para quererme tanto, tanto, que me has hecho hijo tuyo? Bueno, ok, pero vamos a poner un poco los pies en el suelo. ¿Cómo se maneja este amor enorme de Dios por mí en el día a día? Una persona con mucho trabajo, con muchos problemas, con muchas dificultades en la vida, digamos, con pocas ganas de rehacerse. Podemos pensar, sí, todo eso del amor que Dios me tiene es muy bonito, pero debe ser para otro. De mí parece que Dios se ha olvidado. Me gustaría y deseo que entendamos que Dios, nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra y de todos nosotros, no solo no se ha olvidado de nosotros, de ninguno de nosotros, sino todo lo contrario. Nos ha hecho el regalo, el regalazo inimaginable. Nos ha regalado el lujo de su amor total, infinito y eterno por ti y por mí, en un acto actual, en el hoy y ahora de cada misa. El ser humano, tú y yo, hemos sido creados de una manera determinada, con una sola cabeza, dos orejas, una nariz, con fecha de caducidad en esta vida, etc. Podríamos haber sido creados de otra manera, supongo que sí, pero el Creador nos hizo como a Él le pareció mejor, y ya está. Eso es un asunto que se puede discutir, supongo, o no, pero vamos, creo que no merece la pena liarse en ese tipo de discusiones. Una de las características del ser humano que compartimos con el mundo animal es la sensación del hambre. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el hambre es una sensación física incómoda o dolorosa causada por la falta de alimentos. Efectivamente, el tener hambre es una situación de vacío en el estómago. Se nos provoca, nos guste o no, un mensaje que llega a nuestra cabeza con fuerza: aliméntate, especialmente si llevas muchas horas o días sin probar alimento.
A diferencia del mundo animal, el ser humano puede decidir no alimentarse porque quiere no engordar, o por prescripción médica o por hacer un sacrificio. En cualquier caso, esa sensación física incómoda o dolorosa existe en todo ser humano normalmente constituido. Es más, si no la tienes, es que estás enfermo. Realmente es muy duro el dato que nos da la FAO. Entre 720 y 811 millones de personas enfrentaron hambre en 2020. De hecho, como dice en su página web, la tarea fundamental de la FAO es asegurarse de que nadie padezca hambre. Pues bien, Dios nuestro Señor, el Creador, no solo hizo al ser humano con un cuerpo al que alimentar y cuidar, sino que le dio el alma, un corazón grande. En el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, encontramos estas palabras: Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Nos dio el cuerpo, modeló al hombre del polvo del suelo, pero no solo el cuerpo, seríamos solo animales, sino que también nos dio junto al cuerpo el alma, el corazón grande, insufló en su nariz aliento de vida. Es decir, el ser humano es la unión del cuerpo material y el alma espiritual, una unidad sustancial total. El ser humano es un cuerpo espiritual o un espíritu corporal. Dios nuestro Señor nos dio esa sensación del hambre para alimentar el cuerpo, para llenar el vacío del estómago que nos permite recuperar energías, hidratos, grasas, etc. Lo necesario para mantener el cuerpo con vida. Pero nos olvidamos, como acabo de explicar, que no somos solo cuerpos, sino cuerpos espirituales o espíritus corporales. Es decir, que también hemos de alimentar el alma, ese corazón grande que Dios inserta en cada cuerpo para ser humano. La componente inseparable de todo ser humano, el espíritu, ha de ser tan cuidado como el componente corporal. Y aquí viene lo esencial. El alimento del espíritu es el amor. De ahí que nadie, en su sano juicio, puede vivir sin amor, sin amar y ser amado. Padecemos el sentido del hambre corporal, esa sensación física incómoda, dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria, que nos lleva a alimentar el cuerpo. Padecemos también el hambre espiritual, es decir, esa sensación espiritual incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía espiritual. Pues sí, claro que todo ser humano por naturaleza, todos hemos sido creados iguales, padecemos esa misma sensación espiritual que nos lleva a alimentar el espíritu con el amor. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero a diferencia del cuerpo, del componente material, la sensación de hambre espiritual es infinita. Es decir, mi capacidad de recibir y dar alimento espiritual, de recibir y dar amor, es infinita. Siempre puedo amar más y recibir más amor. El cuerpo no aguanta alimentos infinitos. El espíritu no solo los aguanta, sino que los reclama. Y si no se los doy, le pasa lo mismo que al cuerpo cuando no le doy el alimento que necesita. Se enferma e incluso puede acabar muriendo. Decíamos que somos una unidad sustancial de cuerpo material y alma espiritual. De hecho, está la unidad de cuerpo y alma que cuando se separan, termina la vida. ¿Pero qué vida es la que termina? Si el cuerpo enferma o sufre un accidente o se deja de alimentar, termina siendo un cuerpo muerto, pero el alma permanece viva hasta llegar a la vida eterna. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el cuerpo material está bien, pero el alma espiritual no se alimenta? ¿Qué pasa al ser humano que deja morir por inanición su componente espiritual? Que nos encontramos con cuerpos sin alma, sin espíritu, es decir, animales conectados a wifi, diríamos hoy, donde lo que les mueve es solo el componente corporal, material, satisfacer su sentido del hambre, del éxito, de la diversión, del sexo, como un animal más, o también podríamos decir que nos encontramos con muertos vivientes. De la misma manera que existe una institución mundial, la FAO, que se responsabiliza de que nadie padezca en su hambre corporal en el mundo, es muy triste que todavía haya millones de personas que la sufren. Pues de la misma manera existe una institución divino-humana, la Iglesia, cuerpo de Cristo, nuevo pueblo de Dios, que se responsabiliza
de que nadie, ningún cristiano en el mundo, quede sin ese alimento espiritual esencial para mi corazón, para mi alma, para mi componente espiritual. La Iglesia recoge el deseo ardiente de Jesús de celebrar la Pascua. La Iglesia recoge el encargo divino de hacer esto en memoria de mía. El ardiente deseo de Jesús es lo que quiere que hagamos en memoria suya, es decir, quiere que celebremos, que hagamos presente su amor, su entrega total de amor, su donación del amor por ti y para ti. Y eso es la misa, todo el amor de Dios que se entrega a ti. Es todo el alimento espiritual que tu alma, tu corazón necesita para tener una vida abundante, para tener vida en abundancia, para que la alegría de Jesús esté siempre en ti y en mí. Ahora podemos entender un poco mejor estas palabras de San Pablo. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. La muerte gloriosa de Jesús, la cruz de Jesús, es todo su amor por mí, todo el alimento que necesita mi corazón. Es precisamente lo que yo recibo cada vez que participo en la misa. Es precisamente en la celebración de la Eucaristía, en el hoy y ahora de cada una de las misas en las que participo, donde el amor infinito de Dios se me entrega. La misa no es una obligación más, es una necesidad para mí. ¿Por qué no ir a la misa el domingo es pecado mortal? Sencillamente porque la institución mundial responsable de la alimentación espiritual del ser humano no es un organismo frío, compuesto de funcionarios que cobran su salario y descansan los fines de semana y se jubilan llegada a una edad. No, la Iglesia es mi madre. Y por tanto, como una buena madre, si un hijo no come, si una hija no come, se preocupa y le dice, has de comer, porque no solo te pondrás malito o no crecerás, sino que te perderás lo mejor de esta vida, que es tener todo el corazón lleno del amor infinito que anhelas. Así es, la plenitud del amor se entrega en cada misa. No te la pierdas ningún domingo. Y si puedes entre semana, no lo dudes, es una cuestión de amor. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.